Hola, en este video voy a explicar qué son las bases de datos temporales, cómo funcionan y algunos ejemplos de su uso. Primero recordemos que una base de datos es una colección de información que se guarda durante mucho tiempo y que es administrada por un sistema llamado DBMS, el cual permite crear, consultar y modificar los datos de manera eficiente. Las bases de datos son muy importantes porque se usan en empresas, páginas web, bancos, hospitales y muchas otras áreas donde se necesita almacenar información. ¿Qué es una base de datos temporal? Una base de datos temporal es un tipo de base de datos que guarda información junto con el tiempo en el que ocurrió o fue válida. Esto significa que no solo se almacena el dato, sino que también se almacena la fecha o periodo en el que ese dato existió o fue correcto. Gracias a esto es posible analizar cómo cambian los datos con el paso del tiempo, a diferencia de una base de datos normal, donde muchas veces solo se guarda el dato actual. Una base de datos temporal permite guardar el historial completo de los cambios. Los tipos de tiempo en una base de datos temporal, pues en las bases de datos temporales generalmente se manejan dos tipos de tiempo. El primer tipo de tiempo es el tiempo válido, que es el momento en el que la información fue verdadera en la realidad. Por ejemplo, el tiempo en el que una persona trabajó en una empresa o el tiempo en el que un precio fue validado. La segunda es el tiempo de transacción, el cual es el momento en que la información fue guardada o registrada en la base de datos. Esto permite saber cuándo se registró un cambio dentro del sistema. Primer ejemplo, digamos, sueldos de empleados. Supongamos que una empresa quiere guardar el historial de sueldos de sus empleados. En una base de datos normal solo se guardaría el sueldo actual, pero en una base de datos temporal se guardaría el historial completo. Por ejemplo, X empleado, Juan, digámosle, en 2023 su sueldo fue de 10,000 y para 2024 el sueldo de Juan fue de 12,000. Esto permite saber cuánto ha cambiado el sueldo del empleado con el paso del tiempo. Un segundo ejemplo puede ser del historial médico, ya que pues es algo necesario en hospitales o clínicas, etcétera, ya que los doctores necesitan saber cuando un paciente tuvo ciertos diagnósticos o tratamiento. El ejemplo aquí, pues digamos, la paciente sana, su diagnóstico por enero de 2024 fue de que tuvo gripe, y después igual Ana, digamos, tuvo una alergia en agosto de 2024. Básicamente se queda el historial de eso, y pues esto permite tener un historial médico completo, lo cual es muy importante para dar un mejor tratamiento. Un tercer ejemplo pueden ser precios de productos, ya que pues las tiendas y supermercados utilizan la información temporal. Los precios de los productos pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, una laptop en enero puede costar 12,000 y en marzo puede costar 11,000. Gracias a una base de datos temporal, la empresa puede ver cómo han cambiado los precios a lo largo del tiempo. Esto también sirve para iniciar promociones o cambios en el mercado. Las ventajas de las bases de datos temporales es que las bases de datos temporales te permiten guardar el historial completo de la información, ayudan a analizar cambios con el paso del tiempo, facilitan la toma de decisiones y permiten mantener registros históricos importantes. En conclusión, una base de datos temporal es un tipo de base de datos que guarda información junto con el momento en que ocurrió o fue válida. Esto permite analizar la evolución de los datos a lo largo del tiempo, mantener historiales completos y mejorar la administración de la información. Por eso este tipo de bases de datos es muy útil en muchos sistemas donde el tiempo es un factor importante para la información.